Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Aquí está. Esta es la imagen del día. El centro oriente del estado de Minnesota vive a esta hora una angustia como la de Colombia. Un sicario asesinó a una congresista y su esposo e hirió a otro que a esta hora pelea por su vida en un hospital de ese estado. El ataque sicarial sucedió en medio de las protestas que, bajo el lema de Sin Rey, pretende cuestionar los poderes omnímodos de los que se ha investido Donald Trump, que hoy también preparó un desfile militar sin precedentes para celebrar su propio cumpleaños y asociarlo al del ejército de Estados Unidos. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, la Fiscalía tenía en su poder los restos de dos de los vecinos de Lucho Herrera desde hace años. Noticias 1 entrevistó a uno de los hombres que pretendió matar al niño sicario que atentó contra Miguel Uribe, después de que éste hubiera sido sometido por la policía. La regla fiscal se suspendió para mantener el crecimiento económico, asegura el ministro de Hacienda. Israel soporta bombardeos de Irán desde ayer, luego de destruir sus plantas nucleares y matado a 9 de sus mandos militares. ¿Y en qué tal esto? Fiscal de zona cafetera, que no quiere minería, dice que la obligación de la justicia es facilitarle el trabajo a la minería Anglo Gold Ashanti. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. Noticias 1 pudo confirmar que la Fiscalía está en poder de dos de los cuerpos de los vecinos desaparecidos del campeón Lucho Herrera. Fuentes cercanas al caso dan cuenta de que hace por lo menos 8 años, 2 de ellos estaban entre los restos pendientes por identificar. 2 de los 4 cuerpos de las víctimas de la masacre de Fusagasugá perpetrada en 2002 por las autodefensas campesinas del Casanare fueron encontrados al parecer en una finca de Silvania por la Fiscalía hace más de 10 años, según pudo establecer Noticias 1 con una fuente cercana a la investigación. Los restos hallados ya fueron identificados y hacen parte de la indagación que adelantan las autoridades para esclarecer el crimen, que partió de las declaraciones de 3 ex paramilitares ante un juzgado en Fusagasugá en abril de 2025, en el que se atribuyeron el hecho vinculando al exciclista Lucho Herrera con la desaparición de sus 4 vecinos. El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber y me da 2 sobres de Manila. En uno de ellos venían las fotos de 4 personas que teníamos que recoger. Dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar, y en el otro sobre habían 40 millones y nos dice que si quiere para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él. El pasado jueves 5 de junio Herrera acudió al búnker de la Fiscalía. ¿Cómo ve usted el trámite de hoy? Bien. ¿Tranquilo? Sí, señor. A rendir versión libre por el señalamiento de los ex paramilitares. Durante la diligencia, este argumentó que por varios años ha sido víctima de secuestro, extorsión y falsas acusaciones y que no tenía nada contra sus vecinos, por lo que se declaró inocente de haber participado en estos delitos. Herrera, en su carta a la opinión pública por intermedio de su abogado, dijo que había expuesto ante las autoridades hace 8 años su caso como víctima, época en la que los familiares de sus 4 vecinos esperaban una razón de la justicia, pues aún desconocían el paradero de sus seres queridos. Según fuentes cercanas al proceso para esta misma época, la Fiscalía ya había encontrado los restos de 2 de estas víctimas, sin embargo no tenían en concreto la identidad hasta que no realizaran las pruebas de ADN a sus familiares, es decir, al menos uno de los restos estaba en poder del ente acusador desde hace más de 10 años. Por ahora las investigaciones continúan para dar con el paradero de las otras 2 víctimas y establecer quién dio la orden para desaparecer y asesinar a los vecinos de Lucho Herrera. El niño sicario estuvo a punto de morir luego de su captura. Él recibió por lo menos 10 patadas de transeúntes que estuvieron a punto de lincharlo. Uno de sus atacantes le dio una patada, un golpe con objeto contundente en el cuello, amenazó con pegarle puñaladas mientras sacaba un objeto de su cintura. Pero fue apartado por un escolta o policía sin uniforme que le preguntó: ¿por qué quería hacerle daño al capturado y si tenía algo que ver con el sicario? Una hora después, el mismo atacante volvió al lugar y allí le concedió una breve entrevista a Camilo Galán de Noticias 1. A las 3 de la tarde del 7 de junio, el niño sicario llegó a la carrera 81B con calle 22 en la avenida del Ferrocarril en el barrio Modelia Occidental, donde descendió de esta motocicleta que fue contratada para transportarlo.
2 horas y 30 minutos más tarde, el menor regresa a este mismo punto, huyendo de las autoridades y una turba que lo perseguía, luego de que este le disparara en 3 ocasiones al senador Miguel Uribe Turbay. En Colombia. Luego de emprender la huida por la misma ruta que utilizó cuando llegó a la reunión política y caer rendido al piso tras ser impactado por una bala en su pierna derecha, el adolescente de 14 años es golpeado con una patada en su cara que lo deja tendido en el piso mientras siguen llegando otras personas a la escena, como este sujeto con una chaqueta azul que descarga su ira contra el menor. Los golpes continúan por algunos segundos y luego los presentes tratan de levantar al sicario mientras se acerca un policía a la escena. El uniformado se ubica encima del menor y procede a esposarlo. ¿Quién lo mandó? Tras recibir varios golpes, el menor aseguró que colaboraría. Yo les digo que fue. A quemarropa. Yo les voy a dar dinero. Entre quienes rodeaban al niño agresor se escuchaban frases de venganza. Yo lo que merecí es que muera. En medio del tumulto que agredía al sicario y los incesantes golpes también apareció el intento de apuñalarlo. El hombre, desesperado por continuar agrediendo al sicario, se retira unos minutos tras la llegada de más policías al sitio, pero regresa con intención de golpear nuevamente al menor. Las continuas agresiones generaron sospechas en los miembros de la UNP y de la policía que se encontraban en el lugar. Después de propinar la golpiza y ser cuestionado por las autoridades, este hombre desapareció de la escena. Uno de los partícipes en el conato de linchamiento fue entrevistado por Noticias 1 hace 8 días. Él le envió desde su celular un video a Camilo Galán y desde entonces no le contesta el teléfono. Camilo Galán. María Fernanda, él me hizo un relato del atentado y dijo que salió a correr detrás del niño sicario, pero esta semana cuando lo vimos en los videos de la golpiza y lo identificamos como el hombre que quería darle una puñalada, su teléfono aparece desconectado. Estaba ahí pues escuchando el discurso que estaba dando el buen hombre Miguel Uribe. Este hombre, quien se identificó como Cristian Roberto Copajita, fue protagonista de la golpiza al menor de edad que disparó el pasado sábado contra el senador Miguel Uribe Turbay, después de que escoltas y policías lo persiguieran por 3 cuadras y ya lo tuvieran sometido. En medio de la confusión y según este video grabado por un ciudadano, por lo menos 3 minutos después de que el menor ya había sido detenido, aparece en la escena Copajita a golpear al pistolero. Una persona que porta chaqueta gris detiene el primer ataque. Posteriormente, otro grupo de policías llega a esta esquina en donde el menor continuaba inmóvil. Por segunda vez, Copajita lo ataca. Un policía detiene la agresión. Algunos medios de comunicación señalaron que este hombre, que golpeó en varias oportunidades al niño sicario, tomó un taxi y huyó del lugar. Pero Noticias 1, aproximadamente 1 hora después de los hechos, lo entrevistó como testigo en el Parque El Golfito, en el barrio Modelia Occidental, a unos cuantos metros de donde se produjo el atentado. ¿Usted se dio cuenta de las personas que le dispararon al candidato? Como tal, darme cuenta no, pero yo estaba muy cerca. Se puede decir que el personaje como que me empujó igual. Siguió corriendo. Aunque en su testimonio para Noticias 1 dijo no haberse dado cuenta quién le disparó, sí corrió más de 3 cuadras hasta la esquina donde cayó rendido el niño pistolero. Entre todos salimos detrás de él por allá botó la pistola, por allá le disparó a otra señora, una señorita que nada que ver. Fue allí donde él mismo grabó este video de 56 segundos en donde lo golpea nuevamente, al parecer con un objeto contundente. Flaco, levante la cara. El video termina con una voz que le dice a Copajita que se aleje del lugar. Váyase acá. Todo bien, vecino, todo bien. Noticias 1 intentó comunicarse hoy con Copajita, quien inicialmente nos dio una entrevista como testigo ocular de los hechos y posteriormente entregó un video que él mismo grabó con su celular, pero los mensajes que le enviamos al mismo celular desde el que nos compartió su video no están entrando.
El primero de los demás partícipes en el atentado a Uribe Turbay es el chofer del carro en el que el arma le fue entregada al niño sicario. Su testimonio abre la puerta a una investigación transnacional en busca de los autores intelectuales del crimen. Carlos Eduardo Mora González es un ciudadano colombo-venezolano de 34 años, señalado por la Fiscalía de participar en el atentado en contra del precandidato Miguel Uribe. Según dijo en su interrogatorio, él se desempeñaba como conductor de una aplicación cuando recibió un mensaje de parte del costeño, el alias de la persona que supuestamente ordenó el ataque contra el senador. Habría consistido en realizar el jueves 5 de junio el reconocimiento previo del lugar donde se cometería el ataque. Por dicho reconocimiento en el barrio Modelia, organizar la logística del ataque y estar a las 4:30 de la tarde en el Parque El Golfito, Mora González recibiría 5 millones de pesos. Y el sábado 7 de junio estaría presente en el vehículo al interior del cual se le entregó el arma y se cambiaron las prendas de vestir al adolescente que disparó contra el senador Miguel Uribe Turbay. En el interrogatorio, Mora González admitió que sabía que el plan consistía en asesinar a alguien, pero pensó que se trataba de una pelea entre bandas ilegales. Al igual que el niño sicario, aseveró que no sabía que su objetivo era Miguel Uribe, ni las implicaciones del atentado. Contra Carlos Eduardo Mora González por los delitos de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores de edad en la comisión de delitos. Aparte de este proceso en el que Mora González ya colabora con la justicia, él tiene un caso activo por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, de febrero de 2024, cuando fue capturado en Florencia, Caquetá, teniendo en su poder un proveedor y municiones para fusil. Sí, buenas tardes. Saludos a todos. Entre su prontuario también fue absuelto en un proceso de tráfico de estupefacientes y en mayo del año pasado además fue citado por el ICBF en un proceso de restablecimiento de derechos de su hija. Y en otras noticias, el ministro de Hacienda explicó que los mercados y los organismos multilaterales fueron informados previamente de la suspensión de la regla fiscal y cuyo propósito es garantizar que se mantenga el crecimiento económico. Aunque los analistas esperaban recortes presupuestales en el marco fiscal de mediano plazo presentado por el gobierno, se atribuyó el aumento del gasto de funcionamiento a mayores recursos del Sistema General de Participaciones, Pensiones y Salud. Según el ministro Germán Ávila, la economía se contraería en 1,5 puntos del PIB si se hiciera un ajuste de más de 20 billones de pesos. Consideramos que esa no es la medida que hay que adoptar, sino al contrario, garantizar que la senda de crecimiento económico se mantenga. Frente a la suspensión temporal de la regla fiscal, aclaró que la decisión ya había sido informada a los mercados. Hay bastante claridad por parte de los mercados y por parte de las multilaterales en el sentido de que son más ruidos que realidades y en general tenemos una reacción bastante tranquila por parte de ellos. Pese a que la suspensión de la regla fiscal puede encarecer el crédito y afectar la confianza, algunos analistas creen que un gasto enfocado en lo social impulsaría la economía. Un gasto que va a estar precisamente fortaleciendo la agenda social, que eso tiene un efecto multiplicador en la economía y a mediano plazo pues va a implicar mayor crecimiento económico. Sin embargo, la reforma tributaria que presentará el gobierno el próximo mes, según los analistas, no tendrá ambiente político en el Congreso en medio de una coyuntura preelectoral. Creo que nadie de los acreedores de la deuda pública a nivel local o internacional consideren viable un escenario político en un año justamente otra vez preelectoral en donde el Congreso de la República en este ambiente crispado pues vaya a aprobar una reforma tributaria. Pues no hay plan B, es la reforma tributaria y que si no se aprueba, dicho por el mismo ministro de Hacienda, será el Congreso quien tenga que encontrar una solución. Aunque analistas cuestionan la suspensión de la regla fiscal, el gobierno la justificó por el riesgo de romperse la estabilidad macroeconómica. El norte del Chocó está anegado y también el occidente en San José del Guaviare, que además de la emergencia invernal está bloqueada por una orden de alias Mordisco que prohibió la navegación por el único río que puede llevarles las ayudas. Se nos ha dañado cama, chifoniel. Las lluvias tienen en emergencia a 18 municipios del Chocó y han dejado inundaciones en viviendas, cultivos y vías en San José del Guaviare. Estamos viviendo una inundación súbita, la cual tiene sumida en el agua a la cabecera municipal Curvarado,
a Domingo Do, a Montaño, a comunidades del río Jiguamiando como Nueva Esperanza. Más de 150.000 personas las afectadas en este momento. Por eso hacemos un clamor, un llamado inmediato a que el gobierno tenga que llegar al departamento de Chocó con soluciones tangibles. Más de 8.000 afectados en el departamento por inundaciones del río Guaviare, de otros afluentes que históricamente no se ha presentado. La emergencia invernal tiene en alerta a las autoridades municipales. Más del 80% de nuestro territorio se encuentra a pique. Lo que se nos va a venir es una hambruna. ¿Por qué? Porque los plátanos se nos secan, los cultivos de arroz se nos dañan. Como si la situación de derechos humanos no fuera ya complicada, los habitantes de San José del Guaviare y sus alrededores llevan semana y media en un confinamiento que evita que puedan tener acceso a servicios básicos y alimentos por causa de la guerra entre grupos posguerrilleros, uno de ellos al mando de Iván Mordisco. Se decreta toque de queda. De igual forma se prohíbe la movilidad en motos, motocargueros, vehículos de servicio público y particulares y por caños. La Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta temprana advirtiendo de la situación de orden público en 7 departamentos, inclusive el Guaviare. El Ministerio de la Igualdad ya no es un proyecto del gobierno, aunque podría haber pasado para su aprobación en la siguiente legislatura. El gobierno tomó la decisión de retirarlo de la discusión parlamentaria. La creación del Ministerio de la Igualdad ya no será en la actual legislatura. Esto porque el gobierno decidió retirar el proyecto de ley que así lo proponía. Tengo mi duda que realmente el gobierno esté interesado en que este ministerio salga adelante. James Mosquera, representante del Chocó y quien ostenta una curul de víctimas del conflicto armado, lamentó esta exclusión en la agenda del gobierno. Y nosotros que vivimos en estos territorios de la Colombia profunda, sí le queremos preguntar al gobierno si realmente la creación nuevamente de este ministerio está dentro de la agenda. Incluso advirtió que el ministro del Interior, Armando Benedetti, no hizo lo suficiente para proteger la iniciativa. Hacemos el llamado al señor ministro Benedetti para que si realmente quiere que este proyecto sea una realidad, pues se ponga los pantalones como lo ha hecho en otras circunstancias. La última audiencia pública del proyecto tuvo lugar en la Comisión Primera de la Cámara, en la que un invitado de la Universidad de los Andes invocó al mayor promotor de la violencia política en el siglo pasado. Laureano Gómez evocaba los valores tradicionales, el catolicismo y los principios jerárquicos que se hallan, digamos que muy envueltos en contraposición a lo que está pregonando el gobierno nacional con su Ministerio de la Igualdad, que tiene un carácter progresista. El ministro de Igualdad, Carlos Rosero, no quiso entrar en la discusión, pero no perdió la oportunidad para hacer un llamado por la necesidad de este ministerio. Que invoque a Laureano, él está en su absoluto derecho, como también está en su derecho los cientos de colombianos que no tienen los 3 golpes al día. En el estado en que quedó el proyecto, le hubiera permitido sobrevivir para que fuera aprobado en la próxima legislatura, pero con su retiro ya se da por definitiva su muerte prematura. Estados Unidos y su estado de Minnesota viven hoy una tragedia similar a la de Colombia. Un norteamericano asesinó a una congresista estatal y a su esposo y dejó heridos a un senador y su esposa, antes de escapar por los bosques del oriente del estado, donde aún lo buscan por tierra, aire y agua. Mientras el presidente Donald Trump celebraba su cumpleaños número 79 con un desfile militar sin precedentes y por todo el país se extienden protestas en su contra bajo el movimiento No Kings, la representante Melissa Hortman y el senador John Hoffman del legislativo estatal de Minnesota fueron baleados en sus hogares. Hoy es un día negro para Minnesota y para la democracia. Pero no permitiremos que el miedo y la violencia definan quiénes somos o cómo avanzamos. John Hoffman y su esposa se encuentran en estado crítico. El sicario que los atacó vestido como policía en Champlin, Minnesota, fue identificado como Vance Welter, de 57 años. De este crimen se movió 15 kilómetros hasta Brooklyn Park en busca de la residencia de Melissa Hortman, quien murió al instante e hirió a su esposo, que perdió la vida camino al hospital. Portavoz Melissa Hortman y su marido Mark fueron asesinados a tiros esta madrugada. Mis oraciones también están con el senador estatal John Hoffman y su esposa Yvette, que recibieron varios disparos. Welter se fugó, pero antes disparó contra los policías que intentaron detenerlo. En el auto de Bowler se encontró un listado con los nombres de otros políticos que podrían haber sido sus siguientes víctimas.
Había algunos volantes que decían "No Reyes" dentro del vehículo del sospechoso. Y como sabemos, los eventos planeados en todo el estado de Minnesota, hoy es un evento de "No Reyes". El presunto homicida tuvo 2 cargos públicos. En 2016 fue parte del Consejo de Desarrollo de la Fuerza Laboral y en 2019 el hoy gobernador de Minnesota, Tim Walz, lo designó para trabajar en la Junta de Desarrollo de Fuerza Laboral. Dados los tiroteos selectivos contra legisladores estatales que se produjeron durante la noche, pedimos al público que no asista a las manifestaciones previstas para hoy en todo Minnesota por precaución. Las autoridades siguen en la búsqueda del agresor que escapó a pie de su propia casa, que había sido cercado por patrullas de los policías, a cuyos integrantes les disparó antes de perderse en el bosque. Sin el apoyo aéreo de Estados Unidos ni sus aliados europeos, Israel soporta otra lluvia de misiles de Irán en respuesta al ataque que lanzó contra la infraestructura nuclear de Irán y sus mandos militares. Estos fueron los impactos de los misiles iraníes en Tel Aviv en la noche del viernes, que fueron lanzados como retaliación por el ataque a Israel contra el programa nuclear de Irán. Los ataques entre ambos países continúan en este momento. Serán destruidos por la retribución divina. Nuestras fuerzas armadas están listas. Israel reporta 3 muertos y más de 80 heridos como consecuencia de las 4 oleadas de misiles balísticos que lanzó desde ayer el régimen islámico. La aviación israelí tampoco ha detenido sus ataques contra Teherán, que han dejado 78 iraníes muertos y cerca de 320 heridos. Hoy Israel defiende la libertad en Oriente Medio y más allá. Lo hacemos contra un régimen iraní tiránico y radical que quiere construir bombas atómicas para destruirnos. El jueves en la noche, Israel desplegó 70 jets de ataque que tenían como objetivo eliminar científicos y expertos de alto nivel responsables del programa nuclear de Irán. 9 fueron asesinados. El camino a Teherán está pavimentado. Atacamos más de 40 objetivos en Teherán, misiles y sistemas avanzados de defensa aérea, además de infraestructura adicional de control y lanzamiento. Así se veían las instalaciones nucleares de Irán antes del ataque, y así se ven después de los bombardeos. El general Mohammad Bagheri, jefe de las Fuerzas Armadas de Irán, también fue eliminado. La escalada entre los dos países sucede cuando Estados Unidos avanzaba en las negociaciones con Irán por un nuevo pacto nuclear. Hace 2 meses le di a Irán un ultimátum de 60 días para hacer un trato. Deberían haberlo hecho. Hoy es el día 61. Les dije qué hacer, pero simplemente no pudieron llegar allí. Ahora tienen tal vez una segunda oportunidad. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se estaban desarrollando en Omán. Esta mañana el ministro de Relaciones Exteriores de ese país aseguró que las conversaciones que se tenían previstas para el domingo se cancelaron, mientras los civiles de ambos países están expectantes a nuevos ataques. Colombia no está en los peores lugares en el ranking de brecha de género, porque en otros lugares hay sociedades todavía más machistas, lo que indican los indicadores. El Foro Económico Mundial publicó esta semana su reporte sobre la brecha de género. La brecha más angosta está en Islandia y la más amplia en Pakistán. A Colombia le dio el puesto 41, a Estados Unidos el 42 y a España el 12. Esto indica que al macho latino le aparecieron otros más machistas. Esto es lo que indican los indicadores. El amor al padre no puede ser la razón de las dificultades económicas de sus hijos. El mejor regalo de mañana es la compañía de los hijos y el lunes no tener guayabo financiero. Este 15 de junio se celebra el Día del Padre, fecha en la que según FENALCO, el gremio de los comerciantes, los consumidores destinan entre 150.000 y 300.000 pesos para esta fecha. Para que sus finanzas personales no se vean afectadas, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Antes de pensar en el regalo o la salida, defina cuánto puede gastar sin afectar sus compromisos del mes. Así evitará caer en compras impulsivas o en deudas innecesarias. Un regalo no tiene que ser costoso para ser significativo. Opte por detalles hechos a mano, una comida preparada en casa o un plan familiar sencillo pero emotivo. Lo importante es el gesto y no el valor monetario. Muchos comercios lanzan ofertas especiales por el Día del Padre. Antes de comprar, compare precios y verifique si realmente es una promoción o solo una estrategia de marketing. Recuerde que si planea con tiempo, puede encontrar mejores precios y evitar el alza de última hora que suelen tener algunos
nuevos productos y servicios en fechas especiales. Los migrantes que pasaron por el Darién por cuenta del Clan del Golfo están sufriendo vejámenes de parte de esta organización en su camino de regreso, luego de que Donald Trump los convenciera de que el sueño americano no era para ellos. De Ciudad de México uno paga un pasaje hasta Tapachula. Viene el otro país, Guatemala, Honduras, Nicaragua, hasta llegar aquí. Todo por tierra. Las medidas del gobierno Trump contra los migrantes que buscaban ingresar a los Estados Unidos de forma irregular han llevado a que 9.000 migrantes estén regresando a sus países de origen por el tapón del Darién, enfrentándose nuevamente a los riesgos que enfrentaron yendo. Las mareas son altas, bajas, las ganas de vomitar, 11 horas sentados sin ir al baño, sin nada, eso es fuerte. Muchas personas que han cruzado el Darién lo han cruzado con apoyo de redes de explotación de personas, y también regresando a la inversa también se encuentran explotadas. A veces cuando se les acaba el dinero, entonces pues la forma de pagar es con prostitución forzada, con trata de personas, con extorsión, con utilización para actividades ilícitas. Entre los migrantes también se encuentran 1.509 menores de edad. Hay niños que llegan con sus padres y hay niños que están no acompañados. Muchas de esas personas en su viaje o perdieron su identificación o las estructuras criminales les retienen sus papeles de identificación en garantía de algo. Entonces, sí, hay niños cuyos padres no sabemos quiénes son. A corte, el 15 de mayo de 2025 han cruzado por el Darién en flujo inverso 8.977 personas según Migración Colombia. Es muy importante seguir luchando contra las redes de explotación de personas, pero más que todo dar atención a estas personas que perdieron todo y que viven con el trauma de haber cruzado el Darién. La Procuraduría reconoció que el país no está preparado para enfrentar esta nueva crisis migratoria, la cual puede seguir en aumento, convirtiendo el Darién de un lugar de paso de migrantes a una ruta para su regreso. Oiba Santander tuvo elecciones atípicas el mes pasado, pero el electo resultó ser el mismo alcalde que había sido destituido por tráfico de votantes, y en menos de un mes el Tribunal Administrativo volvió a removerlo del cargo. Le repito, no estoy inhabilitado. Por segunda vez en menos de un año, la elección de Elkin Alfonso Reyes Plata como alcalde de Oiba Santander ha sido anulada por la justicia. El Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda de nulidad presentada por el abogado Carlos Leonardo Hernández y decretó la suspensión provisional de su credencial. El argumento central: Reyes estaba inhabilitado para aspirar nuevamente al cargo porque ejerció funciones como alcalde dentro de los 12 meses anteriores a las elecciones atípicas del 18 de mayo de 2025. Resulta palmario para la sala que el señor Elkin Alfonso Reyes Plata se encuentra inmerso en la inhabilidad prevista por cuanto ejerció autoridad política, civil y administrativa en el municipio de Oiba dentro del año anterior a las elecciones atípicas. Elkin Reyes ya había sido elegido en octubre de 2023, pero su victoria fue anulada por el Consejo de Estado por trasteo de votos. Sin embargo, se volvió a inscribir para la contienda atípica del 18 de mayo de este año, lo que fue cuestionado incluso internamente por el Consejo Nacional Electoral, pues una ponencia del magistrado Altus Vaquero ya proponía revocar su inscripción, pero nunca se sometió a votación en sala plena. No estoy inhabilitado. La medida adoptada por el Tribunal de Santander no solo frena temporalmente su mandato, sino también abre la puerta para un eventual nuevo proceso electoral. Obtener la nulidad del formulario E26 al 20 de mayo de 2025, mediante el cual se declaró la elección del señor Elkin Alfonso Reyes Plata como alcalde del municipio de Oiba. Mientras tanto, en el municipio de Oiba continúan en un limbo institucional, con un electorado que ha visto cómo sus decisiones en las urnas han sido anuladas 2 veces consecutivas y los recursos para cada elección tirados a la basura. Los colombianos mayores de 18 años tienen la posibilidad de estudiar gratuitamente inteligencia artificial, análisis de datos y seguridad cibernética. El Ministerio TIC, Google y Colnodo anunciaron la convocatoria de 10.000 becas para el estudio de programas de inteligencia artificial, ciberseguridad y analítica de datos. La persona que quiera participar por esta beca solo tiene que llenar un formulario en la página de Colnodo, potenciando así los estudios de IA en territorio colombiano. De 10.000 becas, sobre todo en temas tecnológicos tan importantes, ciberseguridad,
ciberseguridad es lo más importante que nosotros creemos que se debe desarrollar las personas. Los programas disponibles son Fundamentos de la IA de Google, Fundamentos del Prompting para IA de Google y cursos de desarrollo en ciberseguridad, teniendo como únicos requisitos ser mayor de edad y contar con conexión a Internet. Estos cursos tendrán una duración entre 4 y 6 meses, potenciando a los futuros creadores de herramientas que fortalezcan la innovación y protección tecnológica en Colombia. Pagar salud y parafiscales es un deber de todo trabajador con más de un salario mínimo. Quienes lo hacen a través de Mi Planilla deben recordar que cuando terminen su trabajo deben notificarlo para que no les sigan cobrarlo. Los trabajadores independientes deben pagar sus prestaciones sociales si reciben ingresos superiores a un salario mínimo. Los independientes deben cotizar obligatoriamente a salud, pensión y riesgos laborales. El aporte a pensión siempre debe ser el 16% del ingreso base de cotización. El de salud será el 12.5% de ese mismo ingreso base. En el caso de riesgos laborales, los aportes van a depender de la actividad. La cotización se hace sobre el 40% de los ingresos realmente percibidos, es decir, que puedes contar los gastos que realiza para su trabajo. Actividades que le implican compra de insumos o subcontratar trabajadores, se podrán descontar esos gastos de su ingreso para definir ese valor a pagar. Cuando termine su contrato de prestación de servicios, repórtelo para que no pague de más como independiente. Y eso va a permitir que se finalice la afiliación con la administradora de salud, con la ARL, con el de pensión, y no se me generen cobros posteriores. De manera opcional puede cotizar el 2% de su ingreso a las cajas de compensación. Una fiscal del Oriente Antioqueño asegura que el deber del juez de su pueblo es garantizar que Anglo Gold Ashanti pueda hacer sus exploraciones en Jericó y le imputó cargos por secuestro y robo, entre otros, a un anciano de 85 años, caficultor, que hizo parte de una protesta contra la minera. ¿Qué tal esto? Hace 12 años, la empresa surafricana Anglo Gold Ashanti se comprometió a no transitar con su maquinaria pesada por las veredas Vallecitos, Soledad y La Hermosa de Jericó, Antioquia, que tiene siglos de cultura cafetera y que junto con sus vecinos en 2017 resolvió en su consejo municipal que no autorizaría actividades mineras en su jurisdicción. Es una empresa legal constituida que no, ustedes descansan. ¿A dónde están los uniformes, los cascos? Pero desde 2022, cuando los caficultores descubrieron un grupo de mineros disfrazados que intentaban instalar entre sus cafetales un aparato para hacer las mediciones del estudio de impacto ambiental, luego de que la ANLA lo rechazara por incompleto. ¡Agua sí, mina no! En abril pasado, en el pueblo fue grabado este video que mostraba la remoción de otro medidor de la minera, luego de que se denunciara su instalación clandestina en la noche anterior. Los compañeros son trabajadores nuestros. El 23 de abril, a instancias de las querellas interpuestas por la minera contra los cafeteros que se le oponen, la Fiscalía le imputó los delitos de secuestro, hurto y lesiones personales a los dirigentes de la oposición a la minería, entre ellos a Porfirio Garcés, que ya cumplió 86 años. Mi mensaje es cuidarla, amar la tierra y, ante todo, el agua. Él decía después de que terminó la audiencia de imputación, pero ¿cómo me van a manchar mi hoja de vida que ha permanecido impecable durante 85 años? El supuesto secuestro, las lesiones y el hurto se produjeron por varias confrontaciones entre la multinacional y los campesinos, como el forcejeo por la instalación a medianoche de otra maquinaria a la minera, aunque no hay personas privadas de la libertad ni aparatos perdidos de la minera. Nosotros simplemente desinstalamos una máquina que ya había instalado la empresa minera y se la entregamos directamente a la fuerza pública, a la policía. La minera asegura que estas operaciones hacen parte de los estudios para comprobar que las minas que esperan abrir no van a dañar a los acuíferos y desde ya aseguran tener pruebas científicas de que no lo harán. No obstante las actividades nocturnas de la minera, la Fiscalía ha asumido el papel de su defensa. De la señora fiscal llegó a decir que era prácticamente una obligación del señor juez hacer lo necesario para que la empresa pudiera terminar su exploración. Según la versión de la fiscal, al descubrir la máquina montada en la noche, el anciano y los menores de edad la robaron, pero en realidad la entregaron ahí mismo a la policía, porque estaba en los lugares en que la minera se había comprometido a no instalar maquinaria. La normatividad está que usted no puede ejercer actividades ni exploratorias fuera del polígono
donde usted tiene alguna licencia o algún permiso. La empresa insiste en que todas sus actividades están enmarcadas dentro de la legalidad. No actúa de forma irregular. Creemos en el diálogo franco y abierto, alejado de formas clandestinas o malintencionadas, como se nos estigmatiza recurrentemente. Si es una empresa legal, constituida, que no, ustedes cansan. ¿A dónde están los uniformes, los cascos? Quienes denuncian que hacemos las actividades de manera clandestina no asisten a las socializaciones, a pesar de que se les invita de manera formal. Quienes denuncian que AngloGold hace tales actividades clandestinas son los integrantes de la Mesa Ambiental de Jericó, precisamente con la que en 2013 AngloGold pactó que no llevaría su maquinaria a las veredas La Hermosa, Vallecitos y La Soledad, donde los falsos campesinos pretendían hacer la instalación. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí en Noticias 1 a las 8 en punto, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia. Haz parte del canal de WhatsApp de Noticias 1 para estar al día con nuestras emisiones y noticias al instante. Escanea el código QR en pantalla desde tu dispositivo móvil, abre el enlace que te permite ingresar a WhatsApp y en la parte superior derecha dale seguir y harás parte de la comunidad de la Red Independiente.